Hora de una confesión. La mayoría de los filmes basados en religión son absolutamente basura que se merece estar en el infierno. Muchos devotos los defenderán por el simple hecho de decir lo mismo que las escrituras, pero en cuanto a calidad, muchas de estas producciones están por debajo de parodias porno de otros filmes. Pero gracias a un milagro, de vez en cuando tenemos esas películas que no solo son religiosas y tienen sentido, sino que también son producciones de calidad. Hoy con ustedes en Buzzer Geek vamos a ponernos celestiales con las 6 mejores películas religiosas. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Vida! ¡Suena! ¡Vida! Luces, micrófonos, que comience lo geek. Llegó la hora del arrepentimiento de nuestros pecados al haber hablado de malas películas religiosas hace unos meses. Así que tomen sus pedazos del cuerpo de Cristo, beban del vino que es de la sangre de nuestro Salvador e inclínense de rodillas para recibir el sacramento del buen cine. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Hasta el último hombre. Mel Gibson se ha convertido en una especie de voz para la fe de algunos cristianos. Irónico, pues es el hombre que no ha estado libre de acusaciones y controversias. Pero definitivamente nadie pone en cuestión su habilidad para dirigir las películas, como lo demostró con su más nuevo filme hasta ahora, basado en las acciones de Desmond Doss e interpretado por Andrew Garfield, la película Hasta el último hombre. No puedo quedarme aquí mientras todos los demás van a pelear por mí. ¿Imaginabas que esta guerra se iba a ajustar a tus ideas? La historia nos cuenta acerca de un joven que quiere participar en la Segunda Guerra Mundial, pero sin cargar o usar un rifle. Quiere ir para curar a los soldados cuando la batalla se ponga muy dura. Esto obviamente causa controversia, pues es obligación de los soldados, absolutamente necesario para ir a la guerra. Pero después de un pequeño juicio, Desmond es permitido ir y recibir entrenamiento para la guerra solo como médico. Esto obviamente para seguir uno de los 10 mandamientos: no matarás. Desmond incluso llega a curar a algunos soldados japoneses que ya no pueden pelear por sus heridas, ni la artillería japonesa puede detener ese espíritu cristiano. El soldado 2 no cree en la violencia. ¡No esperen que lo salve en el campo de batalla! Las actuaciones son muy buenas por manos de Andrew Garfield como Doss y Hugo Weaving como su padre, e incluso teniendo sorpresivamente buenas actuaciones dramáticas de los actores como Vince Vaughn y Sam Worthington, quienes son conocidos por muchas cosas excepto serias actuaciones. A contrario de muchos filmes, este no termina siendo un obstáculo para la historia o los sucesos, sino que es tanto un beneficio como una consecuencia. Dependiendo de cómo Desmond lo haga, quizás también ayuda al hecho de que cuando tenemos escenas de guerra entre los americanos y los japoneses, de la nada el filme se vuelve como Mortal Kombat. Voy a llevarte a casa. En serio, se pone algo sangriento. ¿Quién diría que alguien tan culpable de pecado como Mel Gibson entendería la religión mejor que mucha gente que supuestamente viven de ella? De verdad te hace pensar. Por favor, Señor, ayúdame a rescatar a un hombre más. En el año del 23, el director Cecil B. DeMille hizo el filme de Los 10 Mandamientos, un filme monumental para la época, donde se cuenta la historia del Éxodo, luego de contrastada por una historia de 2 hermanos en la entonces época moderna. Se le sigue considerando un clásico filme siliente. Aún así, el mismo Cecil hizo un remake dedicado enteramente a la historia del Éxodo en el 56, resultando en uno de los mejores épicos de todos los tiempos, también llamado Los 10 Mandamientos. Incluso en su época fue uno de los más grandes éxitos en taquilla y en crítica, pues con un diseño de producción que claramente costó muchísimo dinero, una historia que involucra muchos personajes, una música épica, una historia que tomó lugar a través de décadas, unos efectos especiales increíbles para la época y alrededor de 4 horas de contenido. Estelarizando las actuaciones de Charlton Heston y Jules Brynner como Moisés y Ramsés. Nos cuentan la muy conocida historia de esos hermanos durante los eventos del libro del Éxodo, una clásica historia de un salvador nacido en otro lugar que es enviado a alguien más y años después crece para liderar y salvar a su gente de un reino opresor. Who shall withstand the power of God? Relive the magic.
Ok, los actores claramente son, por así decirlo, demasiado blancos para ser de estos personajes egipcios, pero la calidad de todo el producto lo remedia y continúa siendo uno de los más grandes épicos de todos los tiempos, ya sea por su impacto, su nivel de excelencia o por su duración de 4 horas, a tal punto que durante tiempos de Pascua se transmite en muchos canales. Será largo, pero para un buen filme eso no es obstáculo, y bien, tampoco es que se sienta como vagar 40 años en el desierto, pero vaya que sí se sentirá como que alcanzamos la tierra prometida. Y por si se lo preguntan, sí, también recomendamos la película animada del Príncipe de Egipto, así que guárdense sus comentarios de que se nos olvidó esa película. The bondage of Egypt. They shall die under my chariot wheels. Número 4. La Pasión de Cristo. Y aquí vamos de nuevo con Mel Gibson, experto en películas espiritualmente edificantes que también son festivales gore, pues hace ya algunos años atrás nos dio una versión muy apasionada, fiel y gráfica de las últimas horas de la vida de Cristo. Y si creciste o estuviste consciente durante el año 2004, seguramente oíste hablar de esta película. La Pasión de Cristo de Mel Gibson fue realizada de una manera muy detallada. Todo el filme es hablado en hebreo, latín y arameo. Los eventos relatados vienen de muchas escrituras que cuentan los mismos eventos de diferente manera, pero a fin de cuentas, tomado de esas lecturas y combinándolas en una sola narrativa. Y de las estaciones relatando la Pasión de Cristo, solo 2 no son representadas. Claro, hay que mencionar también los increíbles aspectos técnicos, como las buenas actuaciones, efectos especiales, sutiles y funcionales, y la increíble música de John Dibny y la filosa dirección de Gibson. Y bueno, hablemos del elefante rosa en el cuarto. Sí, el filme es muy gráfico y violento, y ha sido fuente de controversia y polémica para muchos, argumentando que el nivel de violencia distrae mucho de la historia y termina siendo un factor que pelea en contra de la película. Otros han encontrado este detalle como necesario, pues añade mucho peso a las acciones de Jesús y de la rudeza romana de entonces. El filme fue uno de los más grandes éxitos del 2004, recaudando más de 600 millones en la taquilla mundial, y muchos fieles y buenos amantes del cine la han llamado un clásico. Y aunque otros siguen dando refutaciones en contra de la película, está claro que un producto que causa este tipo de atención debe verse, si no lo han hecho todavía, y en cuanto a aspectos técnicos, es superior a muchos filmes religiosos, para bien o para mal. Dejó su marca y todavía se prepara una especie de secuela, una vez más con Gibson en la silla de director. Tan épico, emocional y fiel como es gráfico, violento y choqueante, La Pasión de Cristo continúa dando de qué hablar. Número 3. Ben-Hur. Con esta película y la de los 10 mandamientos, bien podríamos renombrar a esta lista como 6 películas largas religiosas, pero ese título no suena tan pegajoso. Esta vez hablamos de uno de los más populares e influenciales épicos de la historia del cine, la cual resulta ser una historia algo enlazada con los eventos de la vida de Jesús. Damas y caballeros, el monumental de monumentales, Ben-Hur, de 1959. I should kiss you goodbye. Fue muy popular entre creyentes y lectores, un gigantesco mastodonte de 3 horas y media. Es una historia con grandes escenas de espectáculo, una emocionante historia de un hombre en búsqueda de venganza y con las acciones de un tal Jesús que están haciendo un gran cambio en Judea. If you stay here, you will find yourself part of this tragedy. Hemos escuchado de los Óscares toda nuestra vida, y vaya que Ben-Hur fue uno de los que barrió el suelo con la competencia, pues fue nominada a 12 Óscares de la Academia y ganó 11, algo que no se había logrado antes. Por supuesto, reunió mucho dinero y sigue siendo uno de los filmes más aclamados y preciados de todos los tiempos. Ha habido otras adaptaciones menos conocidas del libro, pero hace unos años tuvimos un remake o readaptación estelarizando a Jack Huston y Toby Kebbell en el 2016, y de esa versión es mejor no hablar. Gigantesco, complejo y emocionante, Ben-Hur del 59 reavivará ya sea tu fe en la religión o tu fe en las películas en general. De cualquier manera sales ganando. Número 2. La última tentación de Cristo.
Nada como una buena controversia, como uno de los mejores ejemplos de la religión en el cine, ¿no creen? En fin, para estos últimos dos ejemplos de la lista les tenemos un par de películas del maestro del cine y opositor al cine de superhéroes por ninguna razón en particular, Martin Scorsese, basada en el ya controversial libro escrito por Nikos Kazantzakis. La película La Última Tentación de Cristo causó tanto enojo y odio por parte de los fieles de la religión, así como causa disfrute y admiración por parte de los críticos y amantes del cine. Estelariza a ninguno que otro que Willem Dafoe como un muy humano y muy identificable Jesucristo, algo temeroso de su misión y eventual muerte. El filme nos da varias ideas muy controversiales para los creyentes, como un Jesús que duda de su rol como el salvador de todos, uno que también cree al principio en una revolución violenta contra Roma y que ha tenido sentimientos románticos por María Magdalena, una amiga de mucho tiempo atrás. Jesús como personaje nunca se había sentido tan humano hasta entonces y por lo tanto sus acciones y sentimientos terminan siendo muy genuinos. Siendo un filme de Scorsese, por supuesto que está bien realizado y bien actuado, aunque por efecto de su rostro y de sus otras actuaciones en películas antes, Willem Dafoe a veces termina viéndose como un Jesús siniestro, incluso cuando está siendo amable. En esta historia, incluso el Hijo de Dios tiene que confrontar y aceptar su propia humanidad, pero a fin de cuentas aprender la virtud final más humana y compasiva de todas, el sacrificio. La controversia de este filme estuvo desde antes de su lanzamiento, lo que causó que fuera un fracaso en taquilla, pero eso no detuvo su impacto y continúa siendo un tema de discusión. En términos meramente cinematográficos y como producto, La Última Tentación de Cristo es cautivante, intrigante y muy humana, así como altamente recomendable. Por ahora, digamos que el Duende Verde como Jesús, el salvador de la humanidad, termina teniendo mucho sentido cuando ves la calidad de La Última Tentación de Cristo. Número 1. El silencio. En el 66, el escritor japonés Shunsaku Endo publicó su novela Silencio, la cual relata al misionero jesuita, el cual es mandado a Japón para esparcir su fe cristiana y ayudar a los cristianos ocultos en Japón, pues se enfrentan a una persecución religiosa después de la derrota de la rebelión de Shimbara. Fue adaptado a un filme del 71, el cual es altamente recomendable, pero en el 2016, después de alrededor de 20 años de preparación y reevaluaciones, Martin Scorsese hizo uno de sus proyectos más apasionados con otra adaptación del libro. Hemos perdido a Ferreira. Él difamó a Dios en público. El Silencio de 2016, tenemos a dos misioneros jesuitas interpretados por los talentosos Andrew Garfield y Adam Driver, que son enviados a Japón para propagar la fe cristiana católica, ayudar a los perseguidos en Japón durante la era Edo y encontrar a su mentor, que al parecer ha desertado la fe ahí. También ellos mismos se enfrentan a la persecución de la supresión a la fe cristiana en Japón, lo cual los llevará a confrontar su propia fe y explorarla de otras maneras. Es un filme muy atrapante y algo encantadoramente frustrante en el mejor sentido. De verdad, sientes por los personajes y su situación. Lo que ves es verdaderamente persecución religiosa y es tan efectivo como el motor de la historia. Las actuaciones son increíbles por parte de todo el cast. No se sienten como personajes, sino como personas, auténticos seres humanos en peligro y con muchos retos emocionales que podrían cambiar sus vidas y sus filosofías para siempre. Pocas veces se le ve la fe como algo así de pesado, pero funciona bien en la película. También ayuda el trabajo cinematográfico, el cual es excelente y te hace sentir la desolación y desesperación de los personajes. En aspectos técnicos es de lo mejor, esperado de un maestro como Scorsese. El precio de su gloria es que sufran ellos. Como dijimos, no fue un éxito en taquilla debido a que no tuvo tanta atención de los Óscares como otros filmes. El mercado entonces tenía muchos otros filmes de drama y al parecer su duración de 2 horas 40 minutos no sonó tan atractivo para el público. Una lástima, pues de verdad es un filme cautivante e inolvidable. Y vaya que hasta fue un reto para Scorsese lograr eso en su película de manera apropiada. Una película que aplasta el alma y no deja ir. Silencio es de los mejores filmes no solo hablados de la fe y religión, sino como un filme en general, y sobresale en todo tipo de aspecto cinematográfico que puedas pensar.
lo que opinas. ¿Ya te has visto algunas de estas películas? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta vocera en Geek donde llevan momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.